Bendiciones, gracias por conectarte a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Qué alegría poder estar juntos para escuchar la palabra del Señor en este momento. Si tienes Biblia en mano, me gustaría que me acompañaras en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Si lo tienes, vamos a leerlo juntos. ¿Te parece bien? Dice la palabra del Señor: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No sé si alguna vez o en alguna ocasión escuchaste estas palabras que dicen de esta forma: algunas veces Dios quita algo que nunca pensaste perder para darte algo que nunca pensaste tener. Cuando uno reflexiona acerca de estas palabras, se da uno cuenta de que existe como una paradoja. Y es lo que podemos nosotros meditar y reflexionar en cuanto a las palabras que Pablo dice en este versículo 7 y 8. Dos palabras claves que habla de perder para ganar. Una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una idea de aparente contradicción o algo que aparentemente parece ser falso, pero en realidad es cierto. Podemos hablar de algunas refranes o paradojas. No sé si has escuchado como estas: no hay mal que por bien no venga. O este refrán que lo hemos oído muchas veces también, que dice: en casa de hierro, cuchillo de palo. Este refrán esconde una cierta verdad que es dirigida hacia aquellos que descuidamos nuestro propio hogar. Se puede decir que el que es herrero, su casa debería estar llena o debería haber utensilios labrados de hierro, y por lo cual no lo existen. Como decimos por ahí, brillan por su ausencia. Muchas veces nosotros, por ejemplo, en mi posición, yo soy pintor y por mucho tiempo descuidé mi casa. Hubo un tiempo donde en la misma ciudad me iba a mandar a pintores para que pintaran mi casa. Siendo pintor, descuidé mi propia casa. Es lo que hace referencia a esta paradoja, a este refrán, haciendo referencia a lo que dice que en casa de hierro, cuchillo de palo. Se puede decir también de un chef que es bastante profesional en la cocina, pero en su casa nunca hay comida o alimentos. O podemos decir también de un mecánico que tiene su automóvil en casa descompuesto. Es lo que se hace referencia a este refrán y lo podemos aplicar. Y de esa forma también vemos entonces en la Escritura cómo podemos mirar paradojas. Aunque Cristo habló en los evangelios referente a esto, y que si nosotros podemos a meditar y reflexionar, podemos extraer enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida, que son de mucha bendición. Por ejemplo, podemos ir al libro de Juan, capítulo 12, versículo 24 al 25. Jesús, hablando de esta forma, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y observe estas palabras.
El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, lo guardará. Veremos aquí una paradoja, diciendo Jesús, el que ama su vida, la perderá. Mas el que aborrece su vida para vida eterna, lo guardará. Pareciera ser una contradicción, pero cuando uno comienza a reflexionar en cuanto a lo que Jesús está queriendo hablar a nuestra vida, podemos entonces extraer esa enseñanza que es una verdad y una realidad. Por ejemplo, Jesús utilizó lo del el grano de trigo. El grano de trigo, si nosotros tenemos un grano, lo guardamos, lo almacenamos o quizá lo ponemos en una vitrina para que mucha gente lo observe. Este trigo, este grano de trigo quedará ahí solo y nunca dará fruto. Pero si este mismo grano de trigo lo tomamos, lo enterramos y no es observado por la gente, sino que está enterrado, este grano muere, pero posteriormente va a dar mucho fruto. Y eso es lo que Jesús está haciendo referencia en cuanto a nuestra vida. Que muchas veces nosotros pensamos y vivimos para nosotros mismos egoístamente. No queremos desprendernos de muchas cosas que podemos beneficiar y dar fruto a otros. Nos amamos mucho y por eso tenemos que entonces de una manera comenzar a desprendernos de ciertas cosas, de saber que podemos ser de bendición a otros. Una de las cosas que Jesús tuvo o habló con personas, por en este caso podemos hacer referencia al joven rico, que una vez venía Jesús caminando y este joven rico se le acercó diciendo a Jesús, maestro bueno. Y Jesús comienza a decir, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y este es Dios, el Padre. Y este joven, diciéndole a Jesús, le dijo, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Y Jesús comienza a decir, ¿tú conoces los mandamientos? Y él responde, sí, yo los he guardado desde mi juventud. Y Jesús lo miró y le dijo, solamente te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y luego ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Dice la palabra que este joven, al escuchar la palabra que Jesús le mencionó, que vendiera todas sus cosas y luego la diera a los pobres y de ahí lo siguiera él, dice que se puso triste y se fue. Cosas que entonces él tenía que reflexionar, que él tenía que desprenderse, poder entonces ser de bendición a otros. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece, el que se desprende de cosas que en realidad no son eternas y las da para bendecir a otros, va a guardar y va a tener una vida eterna. Podemos observar también otros pasajes en cuanto a cómo podemos extraer enseñanzas. Usted ha escuchado también que Jesús en cierta ocasión dijo, para aquel que quiera ser grande, debe de ser siervo. Y él da el ejemplo a sus discípulos, diciendo, ustedes me llaman maestro y señor, y bien lo soy. Jesús les dijo a sus discípulos, porque yo siendo el maestro y señor les he dado ejemplo. Y él comienza entonces a servir, a lavar los pies a los discípulos, porque él no solamente él vino a dar enseñanzas en cuanto a cómo imponer, cómo enseñar, sino él lo dio con su ejemplo. Una de las cosas que estaba meditando en cuanto a esta palabra, que para ser grande debe de ser siervo, se me vino también otra palabra que podemos también aplicarla en la escritura, que dice, para ser exaltado debe ser humilde. Todo es opuesto en la palabra del Señor, como que se contradice, pero al reflexionar trae una bendición. Por ejemplo, las mismas palabras, y vuelvo a enfatizar en cuanto a esto, para ser grande debe de ser siervo. Meditaba en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, en el versículo número 1,
de este rey, de este general llamado Naamán. Era un general del ejército de Siria, que dice la escritura que Dios le dio victoria. Y hablando de eso, dice que este general era grande ante los ojos de su señor, del rey. Dice que el rey lo tenía en alta estima, porque por medio de él Dios le había dado victoria a Naamán para traer salvación a Siria. Pero también no solamente este hombre llamado Naamán era grande delante de su señor y su señor lo tenía en alta estima, dice que también era valeroso en extremo. O sea, podemos mirar a este hombre que era grande, tenía una alta estima, era valeroso, pero había una palabra que sobresale, que dice, pero leproso. Dice la palabra que las armas, las fuerzas armadas, llevaron a una mujer cautiva y la llevaron a la casa de la mujer de Naamán. Y esta mujer, al estar viviendo en la casa de Naamán, se dio cuenta de que Naamán era leproso. Y esta muchacha le dice a su señora a lo que observó en la vida de Naamán, y le dice, si mi señora envía a mi señor a Samaria, ahí hay un profeta que lo sanará de su lepra. Y dice la escritura que la esposa de Naamán le menciona lo que esta sierva le había comentado, y Naamán va ante el rey para que el rey entonces hablara con el rey de Israel y lo enviara para que lo sanara. Y dice la palabra del Señor que entonces Naamán va para que Eliseo, que era el profeta que estaba en Samaria, orara por él para que lo sanara. Y la escritura nos damos cuenta cómo entonces Naamán vino, dice la palabra literalmente que Naamán vino con sus caballos y con su carro y se puso a las puertas de la casa de Eliseo. En ningún momento Naamán llegó y se acercó para hablar con Eliseo, para que Eliseo orara por él. Él dice que estaba en las puertas esperando a que Eliseo saliera y fuera hacia él. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Eliseo no salió ni fue hacia Naamán, sino que envió un mensajero para que entonces este mensajero le diera una orden. Miramos entonces la posición, la postura de este hombre llamado Naamán, que estaba afuera, dice que estaba de pie, estaba fuera de la casa, se paró a las puertas de la casa de Eliseo con sus carros, con sus caballos, esperando que saliera. Pero Eliseo le manda este mensajero. Ahora ahí miramos a Naamán, ese hombre con una prepotencia, ese hombre que daba órdenes y cuando las órdenes que él daba se tenían que cumplir. Pero ahora él está de pie y recibe órdenes donde él tenía que obedecer para su propio bien. Y las órdenes eran de que él tenía que ir al río Jordán y tenía que lavarse 7 veces. Dice la escritura que esto le molestó a Naamán, se enojó en gran manera porque le habían dado una orden a que él lo hiciera. Y usted sabe quizá la historia de esto, que posteriormente él cedió, fue al río Jordán y se lavó 7 veces. Fue obediente. Y por ser obediente, por obedecer a lo que el profeta le había mandado hacer, dice que se sanó de su lepra. Y al mirar entonces su limpieza y mirar cómo había entonces producido la sanidad, ahora su actitud cambió. Su actitud cambió hacia este hombre llamado Eliseo. Y ahora dice la palabra literalmente también que volvió entonces Naamán al varón de Dios con toda su compañía.
Mire la actitud de este hombre llamado Naamán. Anteriormente, él iba con sus caballos y con su carro. No menciona que él iba con su compañía, sino con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de Eliseo, de la casa de Eliseo. Ahora que mira el milagro y que fue sanado de la lepra, ahora es todo lo opuesto. Él dice que volvió al varón de Dios. Quiere decir que él fue directamente a hablar con el profeta Eliseo y se fue con toda su compañía. Y las palabras que él declara dice que se puso delante de Eliseo y le dice: te ruego que tomes algún presente de tu siervo. Ahora Naamán se presenta ante Eliseo no como general, no como la persona prepotente, sino como su siervo. Creo que él aprendió una lección de que él, al mostrarse y al postrarse y al llegar ante Eliseo como siervo, no perdió su verdadera posición. Él siguió siendo esa persona grande, aunque aprendió a servir. Para ser grande, tenemos que aprender a ser servidores. Eso es lo que enseñó Jesús. Y eso es lo que pudo vivir en su vida propia Naamán. Una persona grande ante los ojos de su Señor, pero después se dio cuenta que él también podía servir a los demás. Creo que cuando aprendemos esas verdades, que podemos nosotros saber que no somos nada, que no somos nadie, que Dios nos ha puesto aquí para servir, para bendecir a otros, ahí es donde realmente somos grandes. Es por eso y es necesario poder aplicar y verla como cuando se refiere en las cosas del Señor es diferente a lo que ofrece el mundo. En el mundo, para ser grande, para ser exaltado, tenemos que hacer todo lo opuesto a como el Señor nos enseña en la Escritura. Podemos entonces llegar a esta reflexión cuando comenzamos en este pasaje que utilizamos como base bíblica referente a las palabras del apóstol Pablo cuando él tenía ese encuentro con Jesús, de que él lo tenía anteriormente, lo tenía todo, y cuando observamos ahora las palabras que él menciona y que él comienza a vivir en su vida misma, él entonces también comienza a declarar palabras como esta: perder para ganar. Hay también una paradoja que habla acerca de esto y dice: el que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para ganar nada. Quiero nuevamente remarcar esta verdad. El que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para ganar nada. Perder para ganar. Y estas son las palabras que Pablo utilizó en este pasaje de Filipenses capítulo 3, versículo 7, que dice: pero por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuáles cosas para Pablo eran ganancia y las estimó como pérdida? Bueno, cuando nosotros miramos ahí mismo en este contexto de la Escritura, podemos mirar a Pablo, cómo es que él estimó todas estas cosas como pérdidas. Tuvo que perder para ganar. Lo que él hace referencia es que Pablo dice que era del linaje de Israel. Era del linaje de Israel. Cuando hablamos de Israel, usted se recuerda de Jacob. De Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. De ahí viene el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo no era un prosélito, no era un converso, él descendía era
israelita, era completamente directamente de raza pura. También podemos entonces ver que dice que era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín se le consideraba una tribu de la élite. Quiere decir que tenía un estatus superior a las demás tribus. Pero también no solamente podemos mirar al apóstol Pablo, que era de la tribu de Israel o de Benjamín, sino que también era hebreo de hebreos, era fariseo de fariseos, porque él se disciplinó y por esa disciplina rigurosa que él hizo, eso lo condujo a formar parte de la élite religiosa que se vivió en ese tiempo. Era también una persona que era en la justicia, en cuanto a la ley se refería, él era una persona irreprensible. Podemos mirar todas esas virtudes o actitudes que tenía el apóstol Pablo, y sin embargo, él se dio cuenta que todo esto él lo tuvo lo tenía como ganancia, pero después lo tuvo como pérdida por amor del Señor. Tuvo que entonces perder para ganar. Y por eso él se dio cuenta que ni sus credenciales, ni sus logros, ni su linaje, ni su estatus social, él lo consideró como pérdida. Y él sigue diciendo en el versículo número 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es necesario perder para ganar. Perder cosas para realmente saber que lo más importante en nuestra vida es tener a Cristo, entregar toda nuestra vida al Señor, darlo todo por Él. Como expresé hace un momento y utilicé esta verdad de lo que estaba a dejarlo en su corazón, el que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para ganar nada. Debe haber una disposición en nuestra vida de verdad de perderlo todo. Desde como dijo Jesús, el que ama su vida la perderá. Tenemos que aplicar la palabra que el Señor nos enseña hoy en este día. Que si el Señor nos pide cosas, tenemos que desprendernos, entregarnos todo a Él y para Él. En el Señor nunca va a haber, déjeme decirle muy claro, en el Señor nunca va a haber pérdida, siempre va a haber ganancia. Cierro con estas palabras que al apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el Señor siempre vamos a tener ganancias. Nunca va a existir pérdida. Por eso el mensaje de hoy es perder para ganar. En realidad no vamos a perder, sino que siempre vamos a ganar y todo lo vamos a hacer por amor a Cristo. Meditemos en esta palabra el día de hoy y hoy, ahí donde quiera que estés, pide al Señor su dirección para que constantemente todo aquello que tú piensas que tiene ah, algo de valor en tu vida, que en realidad puedas reflexionar, que aquello que realmente tiene valor para nuestra vida es Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias por permitirme traer esta palabra a tu vida y recuerda esto, lo que el Señor te pida, entrégalo, que Él te va a bendecir más allá de lo que tú no te puedes imaginar. El que ama de lo que tú no te puedes imaginar. Con las mismas palabras que comencé diciendo, a veces Dios quita algo
que nunca pensaste perder para darte algo que nunca pensaste tener. Siempre vas a tener grandes cosas en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos miramos la próxima vez en este mismo sitio web. Que tengas un excelente día y que disfrute las bendiciones del Señor cada día. Dios te bendiga. Hasta pronto.